Buenas noches a todos los cubanos que van a ver este pequeño cortico y voy a referirme a la situación actual de Cuba. Cuba, un estado completamente fallido. Cuba, una nación completamente fallida. Un proyecto de nación que comenzó en 1902 y fracasó en 1933. Desde ahí hasta la actualidad, Cuba ha ido en declive hasta lo que se está viviendo hoy en día. Es bueno que suceda todo esto porque la llamada oposición cubana, todos estos influencers, tiragofios, como yo le digo, que no influyen en nada, nunca han querido darle propaganda a lo que debe de verdaderamente dársele propaganda para lograr la libertad, que no es otra cosa más que la intervención militar. Sin una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, olvídense de que va a existir libertad. Para todo eso que está en contra de la intervención militar, eso es por gusto. Sin embargo, se han dado la propaganda de vender un poco de gofio y vamos a hacer un parón. Ahí está el parón. El país, Cuba, está completamente paralizado. Un estado en la bancarrota y sin solución y sin esperanza de mejoría. Porque los estados fallidos funcionan así de esa forma. Se hacen por levantarse y vuelven a caer de crisis en crisis. Es un ciclo repetitivo, constantemente. Cada cierto tiempo caen en una crisis como esta. Ahora, yo espero que de esta Cuba no pueda levantarse, que ya tengan que pedir la intervención militar. Esto sirve a la oposición cubana, a todos los influencers, tiragofios, vendedores de gofio, que no quieren llevar la idea de intervención militar dentro de Cuba. Sirve para que entiendan de una vez por todas que sin intervención no hay libertad. El país está paralizado, completamente paralizado. Y los que presumían de que con un parón se iba a caer la tiranía, ahí está, paralizado, para que vean que eso no funciona, que la oposición pacífica no funciona, que solamente una fuerza superior puede derrocar el grupo terrorista que está gobernando en el país. Porque eso es un grupo terrorista, que no te quepa la menor duda. Es un grupo genocida, que en estos momentos está cometiendo genocidio con la población cubana. Por último, para que interpreten, aunque yo sé que los cubanos carecen un poco de sentido de interpretación, las palabras que ha dicho el mierda de Díaz-Canel, el cingao, como le llaman, el cingao como es, está diciendo que el Estado se desvinculó por completo de la población cubana, está completamente desvinculado. Cuando te mandan a que cada cubano sea capaz de tener lograr su independencia energética, es decir, tener tu propia corriente, te están diciendo que el Estado está desvinculado de la población por completo, que lo dejó al abandono. Y eso mismo sucede con la comida y va a suceder porque no tienen cómo salir adelante. Tienen un sistema que es un fracaso, que no lo permiten. Tienen un capricho nacionalista, que ahí es donde quiero enfocarme para que el cubano acabe de entender de una vez por todas el problema de Cuba. El problema de Cuba viene desde 1933, cuando triunfa la primera revolución comunista. Cuando entran los nacionalistas y los comunistas al poder. Eliminan la enmienda Pla y solamente el capricho de ellos ha sido tratar de demostrarle a Estados Unidos, porque también son antiamericanos, demostrarle a Estados Unidos que ellos pueden por sí solos, que no necesitan de la ayuda de Estados Unidos. Y ese capricho lo ha llevado inclusive hasta asesinar por completo a una población, a cometer genocidio con una población. A ellos no les interesa nada si tú vives bien, si la población cubana tiene comida, no, a ellos no les interesa nada de eso. A ellos lo único que les interesa es tratar de demostrarle a Estados Unidos un orgullo estúpido nacionalista, que es lo que ha llevado al país a la bancarrota. Demostrarle a Estados Unidos que podemos por sí solos, cuando es un imposible, cuando es una mentira, porque Cuba es una república sin ciudadanos. Los cubanos, la palabra república le quedó grande, muy grande, gigante. Estados Unidos trató de enseñarle qué cosa es una república y jamás lo entendieron. Hasta el día de hoy nunca han entendido qué significa la palabra república, el concepto de palabra república, y aplicarlo en la sociedad cubana para que el cubano pueda desarrollarse como individuo libre y poder desarrollar ese país y echarlo adelante. Pero como no lo entienden, y no lo entiende la población, ni lo han entendido todos los tiranos que han pasado por Cuba, por toda la historia de Cuba, porque no es casualidad, hermanos míos, como es una población
una república sin ciudadanos, como no hay ciudadanos que entiendan qué significa una república, por supuesto tienen que vivir bajo tiranía. Porque hay dos opciones nada más. Si no comprende cómo vivir en república, te toca tiranía. Esa es la que hay. Y el mundo entero sabe eso, señores. Los únicos que no quieren reconocer eso son los cubanos y la oposición cubana. Cuba tiene una sola solución, tiene que dejarse ayudar. ¿Y dejarse ayudar por quién? Por Estados Unidos, por el creador de la República de Cuba, Estados Unidos. Y para los come mierda que dicen que no intervención, tarde o temprano va a haber intervención militar de Estados Unidos. Yo la promuevo y la voy a seguir promoviendo. Estados Unidos sí tiene intereses con la población cubana. Estados Unidos sí tiene intereses con Cuba. Y Estados Unidos sí quiere la libertad de Cuba. Lo que tú, cubano, tienes que pedirlo. Salir a la calle al grito de intervención militar. Basta ya, mira a tu alrededor. ¿Qué hay? Nada. Lo único que hay en Cuba es muerte y desgracia y miseria extrema. Es lo único que existe en ese país. Te toca pedir la intervención militar. No hay de otra si quieren lograr libertad. De lo contrario, pedirle a los santos, porque ni en Dios creen, porque ya eso es lo que se está refiriendo Cuba, es un castigo de Dios, es un castigo divino por haber abandonado a Dios y seguir a tiranos. Una población que abandonó a Dios y se dedicó a ensalzar y a engrandecer a tiranos. No hay de otra. Intervención militar es la única fórmula que hay para la libertad de Cuba. Ahí está demostrado. Para todos los come mierda, estos tiragofios que están en las redes sociales. Un parón generalizado. Ahí tienen el parón. La misma tiranía tuvo que paralizar el país porque no tienen cómo sostenerse. Pero sigue en pie. Sigue el monopolio de la violencia. Sigue el ejército cubano, que es un ejército de hembra, de gente mierdera, que lo único que hacen es defender el tirano. Que el ejército es la tiranía a derrocar. Y te digo una cosa, y en eso sí voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos, como mismo creó la República de Cuba, para que los cubanos fueran entendiendo y enseñarle a vivir en república, le creó el ejército, esa mierda que había en Cuba. Eso fue creado por Estados Unidos también, el ejército de Cuba. Y como Estados Unidos fue el que creó el ejército de Cuba, Estados Unidos le toca derrocar ese ejército de Cuba porque jamás entendió la función de un ejército en un país. Se los dejo de tarea. Bonita noche y que Dios los bendiga.